Me gusta iniciar con la diapositiva de los resultados porque mirar hacia atrás y ver este camino que hemos recorrido juntos, los espacios que hemos compartido, que no solamente han sido los encuentros que tenemos aquí habituales los jueves de 2 a 3, sino se han gestado otro tipo de espacios, reuniones entre pares, las reuniones entre peer-to-peer que ya también dan sus frutos, las colaboraciones internacionales muy importantes. Se han dado colaboraciones, por ejemplo, entre Argentina y México, Argentina y Colombia, Paraguay y Colombia, Brasil con Ecuador. Entonces, constituyendo pues este tipo de actividades entre nosotros que no solamente se limiten a la clase espejo, sino a otro tipo de actividades, también pues de alguna manera nosotros nos permite ampliar un poco el radio de acción y estar muy contentos de que ya estamos viendo los resultados, porque cuando nosotros hicimos el primer networking, nosotros hemos hecho ya dos networking, pero cuando hicimos el primero, apenas una o dos instituciones decían, no, nosotros tenemos una experiencia así. Pero ahorita ya podemos decir que más de la mitad han realizado ya la experiencia de clase espejo y ha sido un resultado pues justamente del fomento de este tipo de interacciones que se dan. También aquí resalto mucho el tema del taller interinstitucional entre la escuela y la LSI Bogotá, porque fue un ejercicio muy interesante de cómo se puede integrar una escuela técnica de solo ingenieros con una institución que ofrece diseño, modas, maquillaje, o sea, cosas que uno pensaría, pero oye, ¿cómo hacemos para que estas dos áreas de conocimiento que son tan diferentes, pues de alguna manera se pueden integrar, se pueden juntar y tener un producto como el taller conjunto que hicimos donde participaron en total 22 estudiantes de diferentes instituciones, porque no solamente fueron los de la LCI y de la escuela, sino también se vincularon de la Corporación Autónoma de Nariño a UNAR, se vincularon de Uniagraria, de Uniminuto. Entonces fue muy interesante el ejercicio de planeación, de ejecución y de la posterior evaluación, porque esto que dice la gran teoría de la colaboración en línea, estamos poniendo en práctica y pues sobre todo con unos resultados. Y una capacitación también que tuvimos en sistemas digitales de educación en otro espacio también diferente a los encuentros semanales, donde básicamente se tenía que mostrar cuáles son las bondades y las virtudes de cada una de esas plataformas que han aflorado en estos días. Entonces, cómo separar de pronto una sala en Teams, que es una cosa que yo en un principio pensé que no era posible y resulta que no solamente que sea posible, sino también es posible estar en varias salas simultáneamente sin perder la conexión. Cosas que de pronto parecen muy triviales, pero cuando nosotros vamos en el ejercicio real de hacer la colaboración mediada por la tecnología, pues es un conocimiento tecnológico que de todas maneras a nosotros nos sirve y lo podemos poner en práctica. Por eso, para mí, esta diapositiva con los resultados, cuando yo estoy así como con la nota baja, la miro y yo digo, no, esto ya tenemos algo que mostrar, entonces tenemos que proyectarnos para que las cosas que van a venir más adelante pues sean así de grandiosas, así de buen impacto institucional para las instituciones y para las personas que están vinculadas a esta propuesta. Entonces, voy a retomar la presentación de que inicié la semana pasada para las personas que de pronto no pudieron conectarse la semana pasada, pero sí esta semana, para explicarles cortamente la metodología de lo que se llama plan de vuelo. Y esta metodología consiste en 5 puntos en los cuales se parte desde unos propósitos de qué es lo que queremos lograr, este gran objetivo general que podríamos decir de alguna manera, con algunas acciones puntuales que se pueden desarrollar para poder lograr este gran propósito del plan de vuelo. Identificación de las sinergias. Ahorita les voy a mostrar cómo se hace en las siguientes diapositivas. Básicamente esto es de todas las propuestas emergentes que surgen bien sea con la metodología que nosotros utilizamos,
que fue una metodología a través de un formulario de Drive, pero también se puede hacer con lluvia de ideas o que se llama, conoce también como brainstorming. Entonces, la lluvia de ideas es básicamente lo mismo. Cada uno va diciendo las ideas que se le ocurren y las va poniendo sobre la mesa y después de alguna manera se evalúa lo que es la viabilidad de las propuestas. Este punto 3, que es la evaluación del potencial, se hace con base en dos criterios, ¿sí? Vuelvo y de pronto insisto que esa es una metodología adaptada de la teoría de administración para toma de decisiones y las variables para la toma de decisiones pueden ser diversas. Esa es una propuesta que, como yo planteo el plan de vuelo, pero entonces en cada uno de ustedes o cada una de las instituciones puede colocar una variable diferente. O sea, en este caso, las dos variables fueron la capacidad instalada de la institución, o sea, del qué tanto conocimiento sistemático, organizado, coherente y orgánico de la práctica dentro de un contexto institucional yo tengo. Esa es la capacidad instalada, dicho de una manera pues muy sintética. Y la otra fue a cuántas personas vamos a impactar en la práctica, ¿sí? Si vamos a impactar a todo un curso completo o solamente vamos a, la estrategia apunta solamente a capacitación de los docentes o solamente para los coordinadores para que de pronto de alguna manera reevalúen todo lo que es la elaboración de los planes de necesidades, los planes de acción, el gran plan de desarrollo que es como la hoja de ruta de la institución, o de pronto todo el equipo que pertenece a una vicerrectoría. Entonces el vicerrector con todos sus decanos y todos sus coordinadores, o el vicerrector de investigación, pues con todo lo que tiene que ver semilleros, investigadores, líderes de grupo y demás. Entonces, cuando evaluamos el potencial y miramos la parte de la población impactada, es digamos que lo que se impacta de manera directa, los que van a ser como en algunos textos les llaman los actores, los que van a participar y los que van a poner la acción. Otra cosa que también aquí abro un paréntesis que se puede evaluar cuando se evalúa este potencial de las acciones es la plata, ¿sí? ¿Cuánto dinero nos vamos a gastar? No solamente la plata constante y sonante, o sea, el dinero en efectivo físico, sino también las horas hombre. Entonces, si nosotros para alguna acción podemos algunos de los tiempos asignados, vincularlos en el plan de trabajo del docente, entonces también nosotros tenemos que contabilizar que este es un costo para la institución. Y también otras características, antes de cerrar el paréntesis, entonces es esta, digamos, beneficiarios indirectos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, una práctica profesional. Entonces, el beneficiario directo es la persona que está vinculada con la institución de educación superior y los indirectos son, digamos, las personas dentro de su sitio de práctica, que a su vez también pues se pueden contar como por el número de personas que se van de alguna manera beneficiando de la acción, o también se puede colocar, como nosotros tuvimos un proyecto en algún momento con Coas Pharma, que fue, por ejemplo, el incremento en la productividad para un determinado, digamos, una determinada cohorte de tiempo, o el número, por ejemplo, de mejoras sustanciales en el mapa de proceso, por ejemplo, la reestructuración de algunas áreas, o para el caso de las actividades que son estrictamente académicas, por ejemplo, los procesos de rediseño curricular. Entonces, como a la luz de una norma nueva, como, bueno, nueva entre comillas, como por ejemplo el decreto 1330, entonces nosotros tenemos que aprovecharlo como pretexto para poder revisar contenidos, para poder revisar metodologías de enseñanza y aprendizaje, para poder revisar metodologías de evaluación, mediaciones tecnológicas, etcétera, etcétera.
Y una vez que se haga esta evaluación del potencial, que en este caso ya serán las paréntesis, fue la capacidad instalada y el impacto de beneficiarios directos, se definen de las metas crucialmente importantes y de esto significa que de toda esta lluvia de ideas que tuvimos, nosotros escogemos los 3 con el mejor potencial, es decir, donde mejor tenemos la capacidad instalada o la línea base, por un lado, y donde mayor impacto vamos a tener a través de la transformación de la actividad académica o de la gestión administrativa, ¿sí? Dentro de la gestión administrativa con sus dos categorías, la gestión de la internacionalización y la gestión que es propiamente académica, todo lo que tiene que ver con la planeación de las clases y el seguimiento de la evaluación dentro de un proyecto educativo curricular. Y una vez que ya están definidas estas metas crucialmente importantes para convertirlas en un plan de vuelo, lo que hay que hacer es ponerles, uno, responsable y segundo, tiempo. Y bueno, tercero, podríamos decir que sea plata, pero pues digamos que en la clase de espejo, como estamos manejando plataformas ya previamente instaladas dentro de la capacidad de la institución, pues digamos que este tercer punto puede ir o puede no ir. Pero básicamente eso es lo que es la estructura, digamos, como la estructuración de cómo se puede formular una sinergia entre 3 acciones, 3 objetivos específicos de manera colegiada, colocando y teniendo en cuenta absolutamente todas las propuestas, porque los que participan en el taller hace 15 días saben que ustedes están libres de escribir lo que quieren. Algunos, de acuerdo a sus procesos de maduración, pues tenían algunas propuestas mucho más ambiciosas que otras, pero de eso se trata la comunidad, que, como yo siempre lo he dicho, para que los que tengan la capacidad, el conocimiento, las habilidades, la facilidad de organizar, la facilidad de capacitar el discurso, el conocimiento y demás, pues que pueden colaborar los a los otros. Y de esta manera, por eso se llama también cooperación, de esta manera, este resultado no va a ser a la institución que nosotros apoyamos, sino va a ser un resultado de la comunidad. Entonces, es un resultado de un trabajo en equipo, de un apoyo mutuo y de una visión colectiva de que entre todos nos podemos apoyar haciendo transferencias de buenas prácticas, haciendo transferencias de las experiencias exitosas y compartiendo estas dificultades, que también es un punto que yo he insistido mucho, compartiendo estas dificultades que hemos podido superar a través de una estrategia o a través de un mecanismo. Entonces, enseñar a los otros y decirle, mira, no te metas por este lado porque definitivamente por ahí no es. Entonces, a veces yo, como le digo a mi hijo, es que no es necesario ir a golpearte la cabeza en la pared para saber que eso duele. Sencillamente tú ves que alguien se golpea y le duele, pues entonces ya no te golpeas para que no te duela. Entonces, las lecciones aprendidas básicamente tienen esta filosofía de no cometer de pronto algunas dificultades que ya se han cometido en el desarrollo de la experiencia y más bien adaptar también de pronto apropiar estas estrategias que ya han funcionado. Esto aquí utilizo la palabra apropiación porque realmente lo que tiene que hacer la persona es esta experiencia o esta acción o este proyecto o esta iniciativa y de acuerdo a sus propias capacidades decir, voy a tomar el primero, el quinto y el sexto punto porque son los que me sirven, todos los demás los tengo desarrollados o sé cómo se hace, pero esas no, entonces voy a apropiarlos y voy a adaptarlos para poder aplicarlos. Entonces, esa es, digamos, como la parte meramente metodológica, que vuelvo, insisto, es una adaptación que he tomado de una metodología de toma de decisiones. Y ahora vamos a mirar nuestros resultados. Entonces, en total, fueron las propuestas que se hicieron en el primer punto del plan de vuelo. Inicialmente los diligenciaron 18 personas y posteriormente los diligenciaron otras 4 personas más. No, eso no significa que son 22 instituciones porque hubo varias personas de una sola institución, entonces son como más o menos unas 15 instituciones que participaron.
Y los que ven allá son lo que también en las investigaciones de cohorte hermenéutico se llaman ideas núcleo. O sea, de toda la frase que ustedes expresan, solamente van a tomar 2 o 3 palabras que de alguna manera presentan la idea central o la idea núcleo. Que en este caso, pues yo les he colocado ahí las ideas núcleo, que ya ven que hay algunos que de alguna manera se repiten las palabras claves. Hay otros que se mencionan una vez o 2 veces, pero pues digamos que ahí lo que ven en la pantalla es básicamente el filtro que se hizo en el punto número 1. Entonces yo lo que hice fue, como le comentaba la vez pasada, estos núcleos, ideas núcleos, los categoricé de acuerdo a la estrategia de la doble articulación que ya hemos explicado un par de veces en los diferentes encuentros de la comunidad de apoyo, que es la estrategia de la doble articulación y que busca articular la gestión de la internacionalización con cada una de las funciones sustantivas por un lado, que se conoce como articulación vertical, y a su vez las 3 funciones sustantivas, docencia, investigación y previsión social, también articularlos entre sí, lo que se conoce como una articulación horizontal. Entonces, para poder hacer esta clasificación, entonces yo organicé todo lo que ven con morado como gestión de la internacionalización, aunque pueda haber algunas tareas que sean transversales con los demás. Están todo lo que ven con azul es lo que tiene que ver con internacionalización del currículo propiamente dicho. Lo que ven con rojo es la internacionalización de la investigación. Entonces, la parte de producción científica, investigación conjunta, eventos académicos y todo lo que tiene que ver con repositorios de revistas. Y como yo les comenté, aquí no veo claramente a alguien que esté colocando una iniciativa que sea exclusivamente para la internacionalización de la extensión y de la proyección social dentro de este primer ejercicio que hemos hecho. Y que también es una invitación que también tratemos de pensar en actividades que de alguna manera pueden articular los centros de extensión y proyección social al ejercicio académico que nosotros tenemos. Una vez que se organizaron las ideas núcleo en estas 3 categorías, yo tomé solamente los de internacionalización del currículo. ¿Por qué? Porque la clase espejo se considera una modalidad de la colaboración internacional en línea. Es un COEL chiquito, podría decirse de alguna manera. Solamente ustedes podrían hacer una sola actividad de clase espejo y ya se enmarca dentro de todas las características de un COEL, sino que no tiene la frecuencia necesaria para decir que de alguna manera profunda aporta al desarrollo de la formación integral. Sin embargo, sigue siendo una parte importante de la internacionalización comprensiva o la internacionalización integral, o como de pronto una colega nuestra colombiana ha utilizado el término la internacionalización conectiva. Entonces, de estas 3 categorías que vieron en la diapositiva anterior, a mano izquierda van a ver en azul lo que estaba solamente en azul, es decir, lo que corresponde a la internacionalización del currículo. Y hago una segunda clasificación o una segunda categorización de tipo inductivo, en donde estas características también los voy a organizar en 3 categorías diferentes. Una, las categorías las ven ahí a mano derecha. Una que son de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Otros que son de actividades de desarrollo curricular. Y tercero, que son las actividades de multilingüismo. Entonces, no he utilizado la palabra bilingüismo, sino multilingüismo, porque dentro de las palabras claves que ven ustedes ahí en la columna de la mitad, van a ver que en las ideas núcleo aparece bilingüismo. También aparecen palabras como multiculturalidad, inmersión cultural o unos idiomas específicos, como por ejemplo la parte del estudio de portugués, pensando un poco que la parte del conocer de otro idioma no es solamente el inglés, sino también puede ser el portugués, francés, alemán o cualquier otro idioma. Y estas 3 categorías
corresponden también en la parte, digamos, como de, también para situar un poquito dentro de un mapa de procesos institucional, las estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación están dentro del aula, son a nivel de microcurrículo. La categoría de la mitad, el desarrollo curricular, tiene que ver todo con la organización del proyecto educativo del programa, es decir, áreas de conocimiento, dentro de las áreas, cuáles son básicas, cuáles son complementarias, cuáles son de profundización y demás. Y la parte de multilingüismo no, la he colocado aparte porque considero que esta parte del multilingüismo, pues por un lado se podría, digamos, como trabajar, como nosotros en la escuela lo tenemos desde el Centro de Extensión y Proyección Social y el Centro de Lenguas que están vinculadas a la Vicerrectoría de Investigación, pero hay otras instituciones que manejan todo lo que son los centros de lengua como un departamento básico, igual como los departamentos de física o de matemáticas, de manera de que eh, esta área, digamos, se podría trabajar de una manera transversal con la academia o como un servicio complementario a la extensión y la proyección social. Entonces, por eso son esas tres categorías. Vuelvo y aclaro que esa es una categorización inductiva que yo hago pues con base a unas experiencias propias, con base también a unas investigaciones de algunos autores que manejan pues toda la parte de internacionalización del currículo. Y si de pronto alguien de ustedes puede ver o puede organizar estas mismas ideas núcleo en otras categorías, pues bienvenidas sean. Entonces, es más o menos la idea de este segundo nivel de categorización de categorías. Y ahora entramos en comparando un poquito los resultados de nuestro taller con la convocatoria que nosotros tenemos de la convocatoria conjunta de ICETEX y ASCUNA RCI. Entonces, a mano derecha ustedes ven las tres líneas que maneja esta convocatoria. El primero, que es el rol emergente de la educación internacional, con todo lo que tiene que ver con la construcción de ciudadanía global. Una segunda, que es la innovación para un futuro sostenible, que claramente tiene que ver con todos los objetivos de desarrollo sostenible y por lo tanto más enfocado al tema de investigación. Y la tercera, que es la transformación de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, pues la tenemos tal cual dentro de nuestras tres categorías inductivas. Entonces, si nosotros comparamos esos resultados que nos dieron de nuestro taller con estas tres categorías para la convocatoria, pues podríamos decir que claramente tenemos como potencial como una comunidad de apoyo de aplicar a la primera y a la tercera línea. Entonces, una de estas dos líneas para podernos situar dentro del contexto de la convocatoria. Y aquí insisto en lo que ya habíamos hablado en otra ocasión y es, aun cuando nosotros formulemos estas iniciativas con miras a una convocatoria como tenemos en este momento, en el caso de que de pronto no alcanzamos a finalizar la formulación, o formulamos y no quedamos seleccionados, de todas maneras, esos pequeños grupos de trabajo, estas alianzas que se gestionaron a través de este ejercicio, pues yo sugiero que los lleven a la práctica en el primer semestre del año 2021, para que asimismo pues podemos tener más resultados todavía de lo que es la propia iniciativa, el propio concepto de la comunidad de apoyo, ¿sí? Estas acciones de colaboración, que nosotros mismos no nos limitemos solamente a la clase de espejo, sino también busquemos otros escenarios para poder desarrollar las colaboraciones interinstitucionales y también internacionales. Y para finalizar mi parte expositiva, pues también he hecho una especie de benchmarking con qué es lo que están haciendo las otras redes en este mismo sentido de nuestra comunidad de apoyo. Entonces les traigo dos ejemplos. El primero fue una reunión que yo asistí, que organizó Chile hace como 15 días,
donde habían convocado las 24 instituciones de educación superior que pertenecen a Learn Chile a una capacitación sobre los COIL y invitándolos a pasar del discurso a la acción a través de un proyecto. Entonces ahí tenemos la diapositiva de Eva, que está explicando básicamente qué es un COIL, ¿sí? Porque también en la parte del discurso metodológico, entonces a veces dicen, no, es que la clase espejo no es un COIL, sí es COIL, no es COIL. Entonces, nosotros en este discurso pedagógico metodológico, la idea es que no nos quedemos ahí, sino teniendo en cuenta el concepto que se tiene en la comunidad internacional de qué es un COIL, como las acciones que están haciendo desde las instituciones para las clases espejo como una estrategia de internacionalización del currículo, podemos enmarcarlos en un COIL. Y de alguna manera, una vez con esta experiencia previa, con esta clase que hicimos o con estas dos clases que hicimos, entonces ya proyectar unas actividades para un próximo semestre que sean de un tiro largo y que tengan pues efectivamente más de una interacción. Entonces, Eva dice que, bueno, en la diapositiva de Eva, entonces que un COE necesitamos mínimo 2 profesores, mínimo 2 cohortes de estudiantes, mínimo 2 instituciones, mínimo 2 culturas, puede ser en el mismo idioma, como casi todas las instituciones de la comunidad de apoyo son de habla hispana, pero también pues podríamos vincular instituciones de otros países cercanos de la región, Brasil, o también pensando en Europa y en Estados Unidos, pues con todas las demás posibilidades de idiomas. Y básicamente las actividades de planeación que durante estos 16 encuentros que hemos ya visto de pronto prácticas de varias instituciones colombianas y extranjeras, pues nos hemos dado cuenta de que efectivamente siguen una secuencia para poder desarrollar la práctica y es formular los objetivos compartidos, es decir, negociar todo lo que son los contenidos, los resultados de aprendizaje, de pronto competencias, algunas estrategias, de pronto aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en retos y demás. Mirar cuáles van a ser las tareas comunes y tener una colaboración interinstitucional, intercultural, básicamente ese es un COE. Y para el proyecto de Learn Chile, entonces también le he traído esta diapositiva porque es un proyecto que van a hacer durante un año, están en este momento en la fase 1, donde en esta fase 1 lo que hay que hacer es que cada una de estas 24 instituciones que integran Learn Chile, entonces puedan desarrollar mínimo 2 colaboraciones con 2 universidades internacionales. Y la real razón de traerle esta diapositiva es lo que ustedes ven ahí abajo, que es la parte de los objetivos, donde así como yo le puse un nombre, plan de vuelo a una metodología que adapté de la administración, asimismo, pues los gestores de internacionalización, pues le colocan unos nombres que son alusivos como a la tarea propia que se tiene que desarrollar dentro de un proyecto, dentro del marco de una acción o en el marco de una iniciativa. Y entonces Eva utiliza dos términos que los ven ahí, controladores, control a tierra y astronautas. Entonces, el control a tierra es como el gestor de la iniciativa, ¿sí? Como el coordinador académico, el gestor de la internacionalización, de pronto, en algunas ocasiones, de pronto un líder de un grupo de investigación, o si se tiene un proyecto de investigación educativa, por ejemplo. Entonces, esos son como los que se denominan los ground controllers, o sea, las personas que hacen como el control de cómo las actividades académicas se articulan al plan de estudio, a la malla curricular, al proyecto educativo del programa, al proyecto educativo institucional. Entonces, este es como uno de los roles. Y el otro rol son los astronautas, ella le llama así, los astronautas, son los que yo a veces digo que son los que tienen que echarse el bulto a la espalda y son los docentes que tienen que hacer la tarea de esta verdadera y real colaboración dentro del aula. Es decir, motivar a los estudiantes,
mostrando toda esta parte de ventajas que lleva este tipo de interacciones culturales, por un lado, y por otro lado, pues tener un trabajo previo a al desarrollo de la propia clase espejo con su par académico, también pues negociando todo lo que son los contenidos, qué tarea le vamos a colocar, si va a ser un estudio de caso, entonces cómo vamos a enmarcarlo para que la persona desarrolle la habilidad de toma de decisiones y de transformación del entorno a través de una visión global, etcétera, etcétera. Entonces, por eso le he traído esta diapositiva, porque me parece muy importante, porque nosotros aquí en las reuniones de la comunidad de clase espejo, ustedes saben que los perfiles son diversos, entonces hay profesores, hay decanos, hay vicerrectores, gestores de internacionalización, directores. Entonces, cada uno, digamos que siempre tendrá su propia óptica de ver la tarea y decir, no, es que esto no me corresponde, pero hay que comprender que tanto los astronautas como los controladores, o sea, el control a tierra, tienen que comunicarse entre sí para que haya, ahí sí ya utilizo también mi término otra vez, a un plan de vuelo, o sea, para que se pueda despegar de un punto A y llegar a un punto B, pues no es solamente el que maneja el avión y el que le da digamos, como las indicaciones, sino también toda una estructuración de cómo voy a llegar, qué recursos voy a implementar, cómo lo voy a evaluar, etcétera, etcétera. Entonces, esta era la primera experiencia de benchmarking que yo le traigo. Y la segunda, entonces, es de la Universidad Veracruzana, que tienen muchísima experiencia en lo que son los COILs. Ellos han desarrollado pues su propio módulo de capacitación de profesores en COIL y con un par de instituciones colombianas, entonces han hecho una red para los COILs, ¿sí? Entonces van a tener, aprovecho también pues hacerle la cuña de una vez a este evento que tendrá lugar la próxima semana. Entonces es un evento donde pues básicamente busca dar los conceptos básicos de de los dos roles que mencionamos en la diapositiva anterior, es decir, cuál es la función de los gestores. Vuelvo, insisto, ya lo dije, pero quiero que ustedes tengan claro que los gestores no son solamente los de internacionalización, ni tampoco son solamente los académicos. Tienen que trabajar de una manera conjunta para poder articular las relaciones externas de docentes con todo lo que tiene que ver con el, digamos, plan estratégico de la institución, los convenios que hay existentes, poner los operativos y demás. Entonces, por un lado. Y por otro lado, pues los docentes, porque ellos son los que hacen la gran tarea de la internacionalización del currículo dentro de la casa, digamos, dentro de la institución, ¿no? Entonces, digamos, esta iniciativa básicamente busca también una tarea que es la tarea de capacitación, es decir, de decir cuáles son las experiencias y como siempre lo hemos manejado en una experiencia, cuáles fueron los factores del éxito y cuáles fueron las dificultades con sus estrategias para superar estas dificultades. Entonces, no siendo más, pues aquí termina mi sistematización de lo que fue el taller de hace 15 días, el taller conjunto del plan de vuelo, aportando, digamos, como esta parte de organizar un poquito todas las ideas que se presentaron en el taller y mirar a ver, digamos, como dentro de esta perspectiva de poder formular, pues, un proyecto ya más cercano, más colaborativo, cómo nos vamos a organizar para que en esos 9 días que faltan, pues, podemos concluir la tarea de la formulación. Entonces, quedo aquí con la presentación mía y dejo el espacio para que ustedes, por favor, pueden expresar de acuerdo a lo que ya han escuchado, qué les parece, cómo nos podemos organizar y cuál sería como el siguiente paso a seguir.